Vamos a comenzar con San Lucas capítulo 1, versículo 1. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. San Lucas comienza diciendo que algunas personas han hecho una narración de lo que ha pasado. ¿Qué fue lo que pasó? De que vino Jesús al mundo y todo lo que pasó. Dice, algunas personas lo hicieron. Siga. Tal como nos ha sido transmitido por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Dice que esa historia fue transmitida por las personas que lo vieron. Entonces esas personas que lo miraron se lo fueron transmitiendo a las otras personas y transmitiéndolo tal y como sucedió. Siga. Después de haber investigado cuidadosamente. Aquí viene el primer detalle. San Lucas no escribió eso porque a él se le ocurrió, sino porque él investigó cuidadosamente. Y vamos a ver qué fue lo que él investigó cuidadosamente. Siga. Todo desde el principio. Él investigó todo desde el principio cuidadosamente. O sea que él fue y buscó cómo fue que pasó esto, cómo fue que nació Jesús, cómo fue que vivió Jesús, cómo fue que murió Jesús, cómo fue que resucitó Jesús. Él investigó todo cuidadosamente. Siga. También a mí me ha parecido bueno escribir un relato. Y luego de que él investigó todo, él miró cómo iba a escribir todo, como lo investigó desde el principio. Siga. Un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Y él nos dice a nosotros que ese escrito lo hizo para nosotros y nos dice ilustre Teófilo. O sea que él lo escribió con mucho cariño para que nosotros entendamos cómo ocurrieron todos los sucesos. Ahora vamos a ver cómo fue que ocurrió todo esto. Ahora vamos al 1.26, San Lucas 1.26. Vamos a ver que San Lucas escribió cuando ya habían pasado 70 años, 80 años después de Cristo. San Lucas escribió aproximadamente en el año 70, 80 después de Cristo. Y San Lucas lo que escribió fue porque él lo investigó, no porque se lo inventó. Y aquí vamos a ver el primer dato de los hijos de María. Vamos a ver que los primeros cristianos consideraban a María virgen después del nacimiento de Jesús y después de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque esto que escribió San Lucas lo escribió 70 o 80 años después de que Cristo había muerto y resucitado. Entonces, como él esto lo escribió después de Cristo, pues vamos a ver si en ese tiempo después de Cristo los primeros cristianos consideraban a la Virgen como Virgen María, como lo hacemos nosotros, o simplemente le decían María. Porque acuérdense lo que dijo San Lucas, después de haber investigado todo cuidadosamente. O sea, él fue con los primeros cristianos y les preguntó, mire, ¿cómo le decían ustedes a María? ¿Le decían María o le decían Virgen María? ¿Por qué? Y él, como investigó todo, él llegó y lo explicó todo desde el principio. Escuchemos cómo lo dijo. San Lucas 1.26, dale. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Vemos a un ángel que no fue solo, sino fue enviado por Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios le iba a dar un mensaje a una persona, pero mandó un ángel. Y lo que va a decir ese ángel no lo va a decir porque él lo inventó, sino porque Dios le mandó lo que tenía que decir. Siga. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ese ángel fue a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Siga. A una joven virgen. Escuchen, aquí despacio. A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Entonces nos muestra que el ángel fue mandado, no cualquier persona, sino a una joven virgen que estaba comprometida con José. Siga, despacio. De la familia de David. Siga. La virgen se llamaba María. Repítalo de nuevo. La virgen se llamaba María. Miren que San Lucas investigó todo cuidadosamente y descubrió que los primeros cristianos la llamaban la Virgen se llamaba María. Y nosotros hoy en día por eso decimos lo mismo que San Lucas, la Virgen María. ¿Por qué? Porque San Lucas, después de investigarlo todo cuidadosamente, llegó a la conclusión que la Virgen se llamaba María. Entonces aquí está el primer dato, que María, los primeros cristianos la llamaban Virgen. Entonces la pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿nosotros también llamamos Virgen María a la Virgen María? ¿O le decimos solo María, la Madre de Jesús? Si San Lucas lo hizo después de haberlo investigado paso a paso, nosotros también tenemos que hacerlo como San Lucas. Siga. Llegó el ángel hasta ella y le dijo. Entonces aquí vemos el ángel que llegó hasta la Virgen María y le dijo las siguientes palabras. Pero recuerden que estas palabras no son del ángel, sino que es Dios el que mandó al ángel que le dijera estas palabras. O sea, es Dios hablando por medio del ángel. Dale. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. El ángel le da un saludo a la Virgen. Me gusta como dice otra traducción que dice, Dios te salve María.
Es decir, un saludo muy especial, porque era un saludo que se le daba a la realeza. ¿Se acuerda cuando Jesús lo estaban crucificando, que le pusieron un manto rojo y se burlaban de él y le decían, salve, rey de los judíos? Se burlaban, porque ese era el saludo que se le daba a la realeza. Entonces, cuando el ángel le da este saludo a María, la está saludando como si ella fuera una reina. Y le dice, ¿cómo es que le dice? Alégrate. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces le dice que ella está llena de gracia y que el Señor está con ella. Siga. María quedó muy conmovida. Aquí vemos la primera actitud de María. Aquí vemos la primera cosa que hace María. María quedó muy conmovida, es decir, que ella se quedó así como sorprendida. Dale. Al oír estas palabras. ¿Por qué ella se quedó así conmovida al oír estas palabras? Porque ella era una persona que era muy humilde. Aquí vemos la primera actitud de la Virgen María. Una persona, primero, que era virgen. ¿Por qué? Porque decía, la Virgen se llamaba María. Segundo, una persona muy humilde. ¿Por qué? Porque la persona humilde nunca responde cuando la insultan ni cuando la alaban. Y aquí María está recibiendo la alabanza más grande que puede recibir una mujer en esta tierra. ¿Cuál es la alabanza más grande? El saludo como si fuera una reina. Alégrate, llena de gracia. Dice que ella está llena de gracia y que el Señor está con ella. Y escuchen que este saludo fue antes de que ella estuviera embarazada, porque más adelante es cuando ella queda embarazada. Aquí apenas la están saludando, o sea que ella ya estaba llena de gracia antes del saludo y que el Señor estaba con ella antes de que viniera Jesús a su vientre. O sea, vemos la actitud de María, una persona humilde y llena de gracia. Y esto nos da a entender lo que decía Jesús en su explicación del Evangelio más adelante, cuando dice, a los humildes Dios los enaltece y a los que se enaltecen Dios los humilla. Por eso nosotros hoy en día, por ejemplo, podemos ver a San Francisco de Asís, que era una persona que era muy humilde, y como era tan humilde, Dios lo enalteció tanto. Como tanto que existen tantas personas franciscanas que siguen el ejemplo de San Francisco de Asís y a su vez siguen el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque San Francisco de Asís era una persona humilde. Y la Virgen María era mucho más humilde que San Francisco. ¿Por qué? Porque ella le dicen algo bueno, ella no responde nada. Vemos la humildad de María. Y María está por encima de todos los santos. ¿Por qué? Porque ella era muy humilde. Y como ella fue tan humilde, el Señor la subió por encima de todos los santos. Porque la humildad de María es la humildad más grande. Y aquí vemos un ejemplo de la humildad. Que el ángel le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El mejor saludo que puede recibir una mujer. Como dice Lucas 1:48, todas las generaciones me llamarán feliz. ¿Por qué todas las generaciones me llamarán feliz? Porque el poderoso ha puesto los ojos en mí. O sea, de todas las mujeres, de todos los tiempos, el Señor escogió a una mujer. ¿Y el Señor iba a escoger a cualquier mujer? De ningún modo. El Señor escogió a la mujer más humilde, a la mujer más santa, a la mujer más llena de gracia. O sea, todas las virtudes que a usted le entren en la cabeza las tenía María, por encima de todos los santos. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y ella, al escuchar ese saludo, ella se quedó pensando, porque ella era tan humilde que no se sentía digna de ese saludo. Ella decía, ¿qué será esto? ¿Qué significa? Y no respondió nada. Continúe. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Ella se quedó pensando, ¿qué significará eso? Pero no respondió nada, absolutamente nada. Ejemplo de humildad, la Virgen María. Siga. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Siga. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Entonces el ángel viene a decirle el mensaje de parte de Dios, que va a quedar embarazada. Pero repítalo de nuevo, que me faltó algo ahí. Dale. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno. ¿Qué significa concebirás en tu seno? Que va a quedar embarazada. Siga despacio. Y darás a luz. Y va a dar a luz. Un hijo. Un hijo. Aquí está lo primero. El ángel, de parte de Dios, le prometió que iba a dar a luz un hijo. Entonces, aquí estamos viendo que la Virgen María dio a luz un hijo. ¿Por qué? Porque el Señor le prometió eso. Esa fue la promesa que le hizo, que iba a tener un solo hijo. Entonces, ¿cómo existen personas que hoy en día dicen que María tuvo más hijos? Y ahorita vamos a ver los ataques que ellos hacen. Pero aquí vemos la primera, que el ángel le dijo de parte de Dios que iba a tener era un hijo. Siga. Al que pondrás el nombre de Jesús. Y le iba a poner el nombre de Jesús, es decir, el Salvador, el Mesías. Siga. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. Y es hijo de Dios. Siga. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Siga.
María Escuchen, entonces, entonces el ángel llega y le dice que va a tener un hijo, que va a ser el rey, que va a ser el hijo de Dios. Y escuchen lo que dice María, siga. María entonces dijo al ángel, Escuchen, aquí vamos a ver otra virtud de la Virgen María. Dale. ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Miren, la preocupación de la Virgen María. No se preocupó por más nada. Lo que ella dijo, ¿cómo va a ser eso si yo soy virgen? Los estudiosos de la Biblia, por ejemplo, San Alfonso María Ligori, en el escrito de las glorias de María, él dice que aquí la Virgen se preocupa de su virginidad, porque ella antes de eso ya le había ofrecido esa virginidad a Dios. Y dice que ella amaba tanto la virginidad y se la había ofrecido tanto a Dios, que ella se preocupó, lo primero que se preocupó fue, ¿cómo va a ser eso si yo soy virgen? O sea, yo voy a ser madre, pero yo le ofrecí mi virginidad a Dios. ¿Cómo voy a dejar yo de ser virgen? Y entonces ella se preocupó por su virginidad. Otro ejemplo de María, la más grande en la humildad y la más grande en la castidad, en la virginidad, porque la preocupación de ella era por su virginidad y por eso ella pregunta por la virginidad. Y escuchen lo que contestó el ángel, siga. Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El ángel le explica, tranquila, usted va a seguir siendo virgen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué es lo que le está diciendo el ángel? Que ella iba a permanecer siendo virgen, porque eso iba a ser por obra de Dios. Y Dios podía entrar a su vientre y salir de su vientre sin dañarle su virginidad. ¿Y cómo podemos entender esto? Si quiere va buscando Juan, no salga de ahí, que ahorita volvemos ahí, pero puede buscar Juan 20, 19, para ver cómo es esto de que Dios puede entrar a la Virgen sin ella dejar de ser virgen. En Juan 20, 19 nos lo va a explicar, dale. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. Escuchen con atención, los discípulos estaban reunidos y las puertas estaban cerradas. Siga. Por miedo a los judíos. Ajá. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos. ¿Cómo entró Jesús y las puertas estaban cerradas? Porque es Dios. Entonces aquí muestra que Dios puede entrar a la Virgen sin dañarle su virginidad. ¿Por qué? Porque dice que Jesús entró con las puertas cerradas y se reunió en medio de ellos. Y vamos a verlo otra vez en el versículo 26, ahí mismo, 20, 26. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en Mire, casa. Otra vez estaban reunidos en casa, siga. Y Tomás con ellos. Ajá, siga. Estando las puertas Otra cerradas. vez, qué casualidad que aquí diga que la puerta es cerrada. Pues sepan que no es casualidad, porque Juan 20:30 dice que otras cosas pasaron, pero estas se escribieron para que crean. Y por eso es importante leer estas, para creer en la virginidad de María. Y las puertas estaban otra vez cerradas. ¿Y qué pasó? Dale. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Otra vez, Jesús entró en medio de ellos y las puertas cerradas. Entonces, cuando el ángel le dice, el poder repítalo otra vez donde digamos, en San Lucas. El Espíritu Santo descenderá Ajá. sobre El ti. Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Le está explicando el ángel a la Virgen que tranquila, que su virginidad iba a continuar así. Siga. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque ese niño es hijo de Dios, es decir, que ese niño es Dios. Y como es Dios, él puede entrar con las puertas cerradas y puede entrar varias veces por las puertas cerradas. Y así hizo Dios para entrar en el vientre de María y sin dañarle su virginidad. Continúe. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es Y imposible. entonces el ángel le dice, tranquila, que para Dios nada es imposible. Usted va a seguir siendo virgen, usted va a ser madre del Hijo de Dios. Dijo siga. María. Escuchen esta respuesta tan maravillosa de la Virgen María. Si la Virgen María hubiera dicho un sí, no hubiera sido una respuesta tan maravillosa como esta que da la Virgen María. Escuchen con atención la respuesta de María y despacio, por favor. María dijo, Escuchemos. María dijo, aquí está la esclava del Señor. aquí está lo primero. María ni siquiera se sentía digna de decir que sí. Qué humildad tan grande de María. No, ni siquiera se sentía digna de decir que sí. Ella, ¿qué fue lo que dijo? Dale. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí. Aquí está la esclava del Señor, es lo primero que dice. ¿Qué significa eso? Yo soy esclava del Señor. Yo ni siquiera merezco decir que sí, porque yo soy una esclava. ¿Y qué es un esclavo? Que el patrón le dice, haga esto y lo hace. No dice ni sí ni no. Simplemente, Señor, usted mande que yo obedezco. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la humildad? Que decía, siervo inútil soy, solo hice lo que tenía que hacer. Entonces la Virgen María era así, humilde, la más humilde que existió.
después de Jesús, claro, porque Jesús es Dios. Pero la Virgen, como es humilde, dijo, aquí está la esclava del Señor. Es decir, yo ni siquiera soy digna de decir que sí, que se haga lo que el Señor dice. Y ahora viene lo segundo que dijo, que fue, ¿qué? Hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué la Virgen dijo, hágase en mí según tu palabra? Porque ella había preguntado, era por su virginidad. Y el ángel le dijo que iba a mantener su virginidad, porque iba a tener al Hijo de Dios, que era Dios y no le iba a dañar su virginidad. Entonces por eso ella dice, hágase en mí según tu palabra. Es decir, sin que yo pierda la virginidad. ¿Por qué? Porque ella era una persona muy pura y que le ofreció esa virginidad a Dios y ella no quería perder esa virginidad. Y ahora vamos a ver esto mismo, pero ahora lo vamos a ver profetizado de Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Ahora vamos a ver todo esto que les estoy diciendo, pero que lo dice la misma Biblia, donde ella explica en Isaías 7, 14. El Señor pues les dará esta señal. Aquí vemos una señal de parte del Señor para el pueblo. Porque Isaías decía, va a venir el Mesías, va a venir el Mesías. Y la gente ya estaba cansada. Y la gente le decía, mire, dígale a Dios que mande una señal, porque usted dice que viene el Mesías, pero no sabemos cuándo va a venir. Entonces él decía, no, pues yo cómo le voy a pedir una señal. Y al final pues él dijo, bueno, el Señor pues le dará una señal. ¿Y qué significa una señal? Algo fuera de lo normal, algo que no ocurre siempre. Porque si es algo que siempre ocurre, pues no sería una señal. Para que sea una señal, tiene que ser algo que sea fuera de lo normal. Entonces vamos a escuchar la señal que Dios le dio al pueblo. Dale. La joven Ajá, está... la joven. Aquí dice la joven. Hay otras traducciones que dicen la doncella o la virgen. Sí, pero eso significa lo mismo. La joven, la doncella o la virgen significa que nunca ha tenido relaciones con un hombre. Y ahorita lo vamos a ver más adelante donde dice la virgen. Pero aquí dice la joven. Dale. La joven está embarazada. Lo primero, que una virgen está embarazada. ¿Quién está embarazada? La virgen. Siga. Y da a luz. Y da a luz. Esa misma virgen da a luz. Es decir, que es virgen cuando está embarazada antes del parto. Y que da a luz siendo virgen, porque es la virgen la que está embarazada y esa misma virgen la que da a luz. Entonces aquí vemos que esa virgen es virgen antes del parto y después del parto. ¿Y por qué es una señal? Porque lo normal es que cuando la mujer queda embarazada, pues deja de ser virgen. Y cuando da a luz, pues también no es virgen. Pero como esto es una señal, es decir, algo fuera de lo normal, vemos que es la virgen que está embarazada y esa misma virgen da a luz. Pero vamos a ver cuántos hijos da a luz esa virgen. Dale. Da a luz un varón. Un varón, un hijo. Entonces la señal es que esa virgen va a dar a luz un hijo. Y por eso hay que hacerle hincapié a lo que dice un solo hijo, porque hay personas que dicen, no, tuvo varios hijos. Pero aquí la profecía dice que es un hijo. Ahora vamos a San Mateo 1:22. San Mateo 1:22. Vamos a ver si se cumplió esta señal o no se cumplió. En San Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera. Miren, sí se cumplió, porque todo esto sucedió para que se cumpliera, o sea que sí se cumplió. Vamos a ver qué fue lo que se cumplió. Lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Esto lo había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Qué era lo que había dicho el Señor? Nos lo repite y ahora nos lo repite más claro para que lo entendamos mejor. La Virgen concebirá. La Virgen concebirá, es decir, la Virgen está embarazada. ¿Siga? Y dará a luz. Y esa misma Virgen va a dar a luz un hijo. Un solo hijo. Entonces dice que sí se cumplió, que la Virgen quedó embarazada y esa misma Virgen dio a luz un solo hijo. Entonces, ¿por qué las personas inventan que María tuvo más hijos si el profeta decía que era una señal que iba a tener un solo hijo? Y no solo eso, sino que Mateo 1:22 dice que se cumplió, y sí se cumplió, y que era lo que se tenía que cumplir, que esta virgen iba a tener un solo hijo. Entonces, ¿por qué le inventan más hijos? Ahorita vamos a ver por qué le inventan más hijos. Pero sigamos, dale. Ah, no, el 25. El 25. 1:25. Aquí hay otra de las interrogantes que nos hacen los hermanos, y por eso es importante leerla. San Mateo 1:25. ¿Por qué? Porque ya vemos que María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Por qué? Porque ya vimos que era antes del parto y después del parto. Y pues entonces si es antes del parto y después del parto, pues en el parto pues también era virgen. Pero aquí en el 1:25 hay una de las preguntas que nos hacen ellos, porque ellos meten muchas dudas y vamos a escucharla. San Mateo 1:25, dale. Pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. Entonces aquí ellos dicen, José no conoció a la Virgen hasta que ella dio a luz a un hijo. ¿Qué significa eso? Que está bien, ella era virgen, pero después de tener el hijo ya dejó de ser virgen.
¿Por qué? Porque ahí sí José la conoció. Entonces, como la conoció, significa que tuvieron relaciones. Pero ellos ponen esta palabra que es hasta. Es decir, que ellos dicen, hasta significa que después sí. Pero esto es mentira. Hasta no significa que después sí, sino eso significa lo que dice la otra Biblia, porque la otra Biblia lo explica mejor. Léalo de la otra Biblia, que eso lo explica mejor. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo. O sea, que ellos no tuvieron relaciones y dio a luz un hijo. Eso es lo que significa. Pero como está el hasta, ellos dicen, bueno, hasta significa que después sí tuvieron relaciones. Pero búsquenme en la Biblia mía, 2 de Samuel 6:23. Pero vamos a ver que esto es mentira, que hasta no significa que después sí. Porque esa es la duda que ellos dicen, hasta significa después sí. Entonces vamos a ver si es verdad que hasta significa que después sí. En 2 de Samuel 6:23 nos va a mostrar que hasta no significa que después sí. 2 de Samuel 6:23. Mical, Escuchen, Mical, hija de Saúl, hija de Saúl. no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué significa? ¿Que después de su muerte sí tuvo hijos? No, no se puede. ¿Por qué? Porque ya estaba muerta. Entonces el hasta no significa que después sí. Porque Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Entonces aquí vemos que el hasta es algo que ellos inventan. Entonces ellos inventan, no, la Virgen no tuvo hijos con José antes, pero porque dice hasta, entonces significa que después sí. No, ahí lo que se muestra es que la Virgen María nunca tuvo hijos, pero ellos por inventar, entonces ponen la excusa del hasta. ¿Cuál es otro problema de la virginidad de María? Como lo estamos viendo al principio, es importante aclarar todos los problemas. Que Jesús es el hijo primogénito, pero no unigénito. Busque Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Que la Virgen María tuvo a Jesús, que ese es el hijo primogénito, pero no el unigénito. ¿Por qué? Porque ellos dicen que primogénito significa que después tuvo más hermanos. Pero eso no es así. Ahorita les voy a mostrar que no es así, porque Jesús no tuvo más hermanos carnales. Pero entonces en Zacarías capítulo 12, versículo 10, nos va a mostrar que Jesús es el hijo primogénito y también el hijo unigénito. Porque primogénito significa el heredero de las promesas de Dios. No significa que después vienen más hermanos, sino significa el heredero de las promesas de Dios. Y Zacarías capítulo 12, versículo 10, nos va a mostrar que Jesús es primogénito y también unigénito. O sea, que es un solo hijo, que no tuvo más hermanos carnales. Dale. Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Ajá, siga. Y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quienes traspasaron... Entonces aquí está profetizando a Jesús cuando lo traspasaron con la lanza. ¿Se acuerda que San Juan había dicho eso? Mirarán al que traspasaron. Aquí está, esa es la profecía que citó San Juan allá. Ajá, está hablando de Jesús. Siga. Harán duelo por él. Ajá, aquí despacio. Harán duelo por él. Es decir, que van a hacer duelo por él. Ajá, siga. Como se llora a un hijo único. Aquí está lo primero. Hijo único. Ellos dicen que la Biblia no dice que Jesús es hijo único. Aquí dice que Jesús es hijo único. Repítalo. Harán duelo por él como se llora a un hijo único. Harán duelo por él como se llora a un hijo único. O sea que Jesús es hijo único. Siga. Y le llorarán amargamente como se llora a un primogénito. ¿Ven? Y le llorarán amargamente como se llora a un primogénito. Entonces llorarán por él, harán duelo por él como un hijo único. Y llorarán por él como el primogénito. Entonces Zacarías 12:10 nos muestra que Jesús es el hijo primogénito y el hijo unigénito. Ahora vamos a ver otra forma más de ver que María no tuvo más hijos. Vamos a verlo en San Mateo 1:1. San Mateo 1:1 nos va a mostrar que San Mateo 1:1 nos va a mostrar que Jesús no tuvo hermanos carnales. Dale. Documento de los orígenes de Jesucristo. Mire, aquí está la partida de nacimiento de Jesús. Los orígenes de Jesucristo. Dale. Hijo de David. Hijo de David. Ajá, siga. Hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Dale. Abraham fue padre de Isaac. Mire, primero, Abraham fue padre de Isaac. Cuando dice que es un solo hijo, mire que solo nombra uno solo. Abraham fue padre de Isaac, listo, se acabó. Siga. Y este de Jacob. Y este de Jacob. Jacob. Siga. Fue padre de Judá y de sus hermanos. Pero cuando tiene hermanos carnales, no lo dice solo, sino dice de Judá y sus hermanos, mostrando que tuvo hermanos carnales. Entonces dice que Abraham fue padre de Isaac, y listo, se acabó. Y luego Isaac fue padre de Jacob, listo, se acabó. Pero cuando viene Jacob, dice de Jacob y sus hermanos. Entonces tenemos que prestar atención para ver si Jesús tuvo hermano. Vamos a ver, sigue ahora en el 10, el versículo 10.
Manasés, Amón y Josías. Ajá, Josías fue padre de Jeconías ajá. y de sus hermanos. Ve, mire, cuando tiene hermanos carnales, dice y sus hermanos. Pero cuando no tiene hermanos, pues no los menciona. Ahora vamos al el versículo 14. Azor, No, el 16 digo. Jacob fue Ajá. padre de José, Ajá, Jacob fue padre de José. esposo de María, Despacio. Esposo de María, de la que nació Jesús, de la que nació Jesús, llamado Cristo. llamado Cristo. De modo que Ah, ¿y sus fueron... hermanos dónde están? No lo están. ¿Por qué no están? Porque Jesús no tuvo más hermanos carnales. Entonces aquí en el árbol genealógico de Jesús, en la partida de nacimiento de Jesús, muestra que es un solo hijo, como las profecías. Y por eso San Mateo 1:22 dice, todo esto se cumplió porque se cumplieron todas las profecías. Entonces cuando nosotros decimos que Jesús tuvo más hermanos carnales, nosotros estamos en contra de la palabra de Dios. Y nosotros o estamos a favor o estamos en contra. Entonces no podemos estar en contra de la palabra de Dios, sino a favor de lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es que Jesús no tuvo más hermanos carnales. Pero llega una interrogante. Ahora vamos a ver en San Marcos, capítulo 6, versículo 3. Vamos a ver en San Marcos, capítulo 6, versículo 3, el problema. Que esta es la cita con la que ellos más utilizan para engañar. Pero ya vimos que del nacimiento Jesús no tuvo hermanos carnales. Pero ellos usan esa cita para decir que no, que sí tuvo, pues vamos a ver. Pero no es más que el carpintero, Ajá, primero escuchémoslo y después lo leemos poco a poco, dale. el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Ajá. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Entonces dice, bueno, mira, ahí están los nombres de los hermanos de Jesús. Esos son hermanos de Jesús. ¿Cómo usted me va a decir que Jesús no tuvo hermanos carnales si aquí los nombra? Pero vamos a leer esta cita despacio y prestando atención para ver si nos están engañando o no. Dale, 6.3, San Mateo. Pero no es más que el carpintero, Mire que dice, no es más que el carpintero siga. el hijo de María, Dice, el hijo de María, mostrando que María tuvo un solo hijo. El hijo de María, listo. El hijo de María, ¿cuál es? Jesús, listo. Siga. es un hermano de Santiago, Es hermano. ¿Por qué dice es hermano? Porque en el lenguaje que se escribió esto, no existen los sinónimos así como los tenemos nosotros, que está primo, tío, paisano, amigo. Ellos decían hermano para todo eso. ¿Por qué? Porque si leemos el Antiguo Testamento vemos, no recuerdo bien, pero creo que era Génesis 13:8, donde muestra que Abraham le decía a Lot, siendo Abraham sobrino de Lot, le decía hermano. Entonces el Antiguo Testamento muestra que ellos ya se llamaban hermanos a pesar de que era el tío. ¿Por qué? Porque ellos decían para todo hermano. Entonces la Biblia dice aquí hermano refiriéndose a que eran parientes de Jesús, pero no hermanos carnales. Entonces para leer esa cita pasen para acá 5 personas, por favor. Bueno, ahora vamos a ver si estos 5 personas que nombran aquí eran hijos de María o no. Le voy a dar un nombre a cada uno de ustedes y se acuerdan de ese nombre porque ese va a ser el nombre que ustedes van a tener. Y ustedes van a ser hermanos de Jesús carnales hasta que yo demuestre lo contrario. O sea, van a ser hijos de María carnales hasta que yo demuestre lo contrario. Entonces nómbremelos ahora sí. San Marcos 6.3, dale. pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, Primero, Santiago. de José, Ajá, pero resulta que habían 2 Santiagos. Entonces usted va a ser Santiago y usted va a ser Santiago. 2 Santiagos. Ah, ¿de qué más? de José, José. Usted va a ser José. Siga. de Judas, Usted va a ser Judas. Pero no es Judas de Cariote, sino es Judas Tadeo. Ajá, usted va a ser Judas. ¿Y usted quién es? y Sígalo. Simón. Y Simón. Y usted va a ser Simón. Entonces aquí la Biblia nos muestra que estas 5 personas, como dicen los protestantes que protestan contra la Biblia, son hijos de María. Pero ahora yo les voy a mostrar que estas personas no son hijos de María. ¿Por qué? Porque le voy a buscar a la mamá de cada uno de ellos. Entonces, si ellos tienen otra mamá diferente a la Virgen María, significa que no son hijos de María, carnales. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a buscar 2 citas. Primero, San Mateo 27:56 y Juan 19:25. San Mateo 27:56 y Juan 19:25 nos va a mostrar que estas personas que están aquí tenían otra mamá que no era la Virgen María. Entonces vamos a escuchar Mateo 27:56. Dale. Entre ellas estaban María Magdalena. Aquí vemos que al pie de la cruz habían unas mujeres. Entre ellas estaba María Magdalena.
María Magdalena pues no era la Virgen María, siga. María, madre de Santiago. Ajá, Santiago. Aquí vemos que María, la madre de Santiago, si quiere pase por acá. Ahí, ajá. La madre de Santiago. Ajá. Y de José. Y de José. Ajá. Entonces aquí vemos que María, madre de Santiago y de José. Siga. Y María, la madre de Santiago y José. Entonces, ¿cómo se llamaba la mamá de Santiago y José? Repítalo de nuevo. María, madre de Santiago. Entonces vemos que la madre de Santiago y de José se llamaba María. ¿Y cómo se llamaba la Virgen María? María. Pues entonces, ¿qué nos pueden decir? Pues es la misma María. ¿Por qué? Porque una se llamaba María y la otra se llamaba María. Pero por eso le dije que buscara Juan 19:25, porque Juan 19:25 nos muestra que son diferentes María. Dale. Cerca de la cruz de Jesús. Otra vez, al pie de la cruz de Jesús. Estaba su madre. Su madre. ¿Quién es su madre? La mamá de Jesús, la Virgen María. Con María, la hermana de su madre. Ahí está la mamá de estas dos personas, que era la María, la hermana de su madre. Pero aquí vemos que las dos se llaman María y por eso al llamarse las dos Marías muestra la Biblia que no podían ser hermanas carnales. ¿Por qué? Porque en ese tiempo le ponían un solo nombre a la hija. Imagínense que tiene dos hijas y a las dos le dice María. Entonces cuando diga María venga a comer, pues vienen las dos. Entonces no le ponían en ese tiempo el mismo nombre a una misma persona. Entonces cuando dice la hermana de su madre, lo más probable es que era la prima. ¿Por qué? Porque las dos se llamaban María. Y si las dos se llamaran María y fueran hermanas, pues sería poco común y sería muy difícil que fuera así. ¿Por qué? Porque si se llaman las dos María, entonces la mamá se confundiría. María, venga, María, venga. Entonces las dos se llaman María. Entonces por eso creemos que es una prima. Entonces eran primos. Entonces ustedes son hijos de otra María, que era prima de la Virgen María. Entonces ustedes siéntense porque esposa de Cleofás. No, ajá, y era esposa de Cleofás, no de José. ¿Por qué? Porque María era esposa de José, no de Cleofás. Entonces ahí muestra la Biblia que esa María no era la Virgen María. Entonces ya le quitamos dos hijos a la Virgen María. Ahora siga con Mateo 27:56. Entre ellas estaban María Magdalena, María madre de Santiago y de José. Ajá, esos fueron los que se sentaron, que era prima de la Virgen María. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Ajá, aquí viene otro dato. La madre de los hijos de Zebedeo. O sea, vemos que había una mujer que era la madre de los hijos de Zebedeo. Y vamos a ver quiénes son esos hijos de Zebedeo. Vamos a ver lo que dice Marcos 3:16. En Marcos 3:16 nos va a mostrar quiénes son los hijos de Zebedeo. Y los hijos de Zebedeo son hijos de esta mujer, que no era la Virgen María. Marcos 3:16, dale. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Ajá. Santiago y su hermano Juan. Santiago. Y Juan no lo puse. Pero hay otras personas que dicen, no, que Juan también es hijo de María porque el pie de la cruz le dijo, mira, ahí tiene a su hijo. A ese no lo puse porque eso lo va a explicar ahorita al final. Entonces, Santiago y su hermano Juan. Hijos de Zebedeo. Hijos de Zebedeo. Entonces, como ustedes son hijos de Zebedeo, no son hijos de María. ¿Por qué? Porque ya vimos que la mujer era la esposa de Zebedeo, o sea, la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, su mamá, quién sabe dónde estará, pero aquí no está. La Virgen María no es. Ajá, siga. A quienes puso el sobrenombre de Boanerges. Ve, entonces ya vemos que le quitamos 3 calumnias a la Virgen María, que dicen que son hijos de María, pero no son hijos de María. ¿Quiénes son el que me queda? Judas y Simón. Entonces vamos a buscar Judas 1:1. Judas 1:1 y la otra puede buscar Marcos 3:18. Judas 1:1. En Judas 1:1, Judas va a hablar y se va a presentar. Y vamos a ver si Judas se presenta como el hermano carnal de Jesucristo o se presenta como el siervo de Jesucristo. Judas 1:1, dale. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Entonces Judas es servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Entonces no dice que es hermano carnal de Jesús, sino que es servidor de Jesucristo. Entonces así la Biblia nos muestra que él es hermano de Santiago. Y al decir hermano de Santiago se puede referir a un primo, a un pariente cercano, pero no hermano carnal de Jesús. Entonces usted tampoco es hijo de María. Ajá. Entonces nos queda Simón. Y ahora vamos a leer lo que dice San Marcos 3:18. En San Marcos 3:18 nos va a mostrar que Simón, no sabemos ni quién es el papá ni quién es la mamá, pero vamos a ver un dato de Simón que nos va a dar a entender que no era hijo de María. Dale. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Ajá. Tadeo, Simón. Ajá, aquí despacio. Simón. El cananeo. Simón el cananeo. Cuando dice Simón el cananeo se refiere a que Simón era de otro lugar. ¿Por qué? Porque a Jesús le decían el nazareno
o el Galileo, pero nunca le decían Jesús el Cananeo. Entonces con eso nos podemos dar cuenta que Simón era de otro lugar y por lo tanto no podía ser hijo de María. Entonces como usted de otro lugar, siente que usted tampoco es hijo de María. Entonces así vemos que la Virgen María no tuvo más hijos. Pero vamos otra vez a San Marcos 6:3. Bueno, entonces ya vimos que le quitamos las calumnias que dicen que son hijos de María, pero no son hijos de María. Y ahora vamos a continuar con San Marcos 6:3, donde íbamos. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Otra vez, porque dice, no, pero ahí están las hermanas. ¿Y por qué dice hermanas? Pues ahora voy a mostrarles en la Biblia que hermanos no significa hermanos de sangre, sino que significa hermanos espirituales. Vamos a buscar Hechos capítulo 1, versículo 15. En Hechos capítulo 1, versículo 15, la Biblia nos va a mostrar que los hermanos no significa necesariamente que sean hermanos carnales, y que en ese tiempo le decían hermanos a todo mundo porque no tenían ni tío, no tenían la palabra tío, no tienen todavía la palabra tío, ni primo, ni sobrino, sino que le dicen hermanos. Dale. Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Pedro se levantó a hablar. Había allí como 120 personas. Escuchen, eran 120 personas. Vamos a ver qué dijo Pedro. Y les dijo, hermanos. Entonces Pedro le dice hermanos a 120 personas. ¿Qué significa eso? ¿Que eran hermanos sanguíneos? No, imaginen una mujer pariendo 120 hijos, pues no se puede. Entonces aquí muestra la Biblia que le dice hermanos porque se congregaban con un mismo propósito y por eso le llama hermanos. Y ahora vamos a ver 1 Corintios 15:5. En 1 Corintios 15:5 también nos va a mostrar la Biblia que la palabra hermanos, 1 Corintios 15:5, que la palabra hermanos no significa que son hijos de María. Dale. Que se apareció a Pedro y luego Jesús se le apareció a Pedro después de resucitar. Y luego a los 12. Y luego se le apareció a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Y después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. O sea que Jesús tenía más de 500. ¿Qué significa? ¿Que la Virgen parió más de 500 hijos? No, imposible, imagínense cómo va a creer eso. ¿Por qué es que ellos inventan eso? Porque ellos tuercen la Escritura para su propia conveniencia. Y ahorita al final vamos a ver por qué ellos tuercen la Biblia y por qué tuercen esto. ¿Por qué cambian esto? ¿Por qué lo tienen que cambiar? Ellos lo cambian por una razón y ahorita vamos a ver por qué razón lo cambian. Entonces la Biblia muestra que esos hermanos que se refiere la Biblia no son hermanos carnales de Cristo y por lo tanto no son hijos de María. Ahora vamos con Juan. ¿Se acuerda que le dije que le iba a dejar a Juan para lo último? Porque para lo último está lo más bueno. Entonces vamos a ver Juan 19:26. Cerquitica donde estábamos. En Juan 19:26 la Biblia nos va a mostrar qué pasó con Juan. Porque algunas personas dicen, no, pero ese también era hijo de María. Pero aquí vamos a ver que no es así, que ellos inventan eso. Y para la muestra un botón, al final dice que Juan se la llevó a su casa, es decir, que él no vivía con ella. Y desde ese momento fue que se la llevó a su casa. Pero vamos a leer despacio y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en su palabra. En Juan 19:26, dale. Jesús, al ver a la madre y junto a ella... Escuche, Jesús miró a su madre, a la Virgen María. Y junto a ella, despacio... al discípulo que más quería. No era cualquier discípulo, era el discípulo que Jesús más quería. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros queremos ser discípulos de Jesús, pero nosotros no solo queremos ser discípulos, nosotros queremos ser los discípulos más queridos de Jesús. Y ahí estaba Juan, que era el discípulo a quien más quería. Dale. Dijo a la madre. Y le dijo a su madre. Escuchen lo que le dijo a la madre. Mujer. Mujer. ¿Por qué Jesús le dice a la madre mujer? Búsqueme Génesis 3:15. Pero no salga de ahí. Jesús le dice a la madre mujer. Y le dice mujer no por casualidad, sino le dice mujer por una razón. Y Génesis 3:15 nos va a decir por qué razón le dijo mujer. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Dios en el Génesis habló y dijo, le dijo al diablo, a la serpiente, como dice Apocalipsis 12:9 creo que es, donde dice que la serpiente antigua es el Satanás o diablo. Le dijo Dios a la serpiente, que es el diablo o Satanás, le dijo, haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Entonces Jesús le dice mujer para que sepan que hay una enemistad con esa mujer. ¿Y cuál es la enemistad que hay con esa mujer? Que le quieren poner más hijos. Entonces a esa mujer le quieren poner más hijos. ¿Y quién es el que le quiere poner más hijos? El diablo, porque el diablo tiene esa enemistad con esa mujer. Entonces, como yo les explicaba en San Lucas 1:22, que les explicaba al principio, la Virgen María apreciaba mucho la virginidad. ¿Y qué insulto más grande para la Virgen María decir, esa mujer tuvo más hijos? Entonces ese insulto que es tan grande viene de Satanás, viene del diablo. ¿Por qué? Porque habrá enemistad entre ti y la mujer, repítalo.
Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, Entonces hay enemistad entre la mujer y entre el diablo. Siga. entre tu descendencia y la suya. Entonces hay enemistad no solo entre la mujer, sino en los hijos de la mujer y los hijos del diablo. Y ahora sí continúe donde íbamos, en San Juan 19:26. Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Mire, le está diciendo, aquí está la descendencia, ahí está su hijo, esa es su descendencia. Habrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, entre la descendencia de la mujer y la descendencia del diablo, hay enemistad. Y Jesús aquí le está dando la descendencia, aquí le está diciendo, ahí tienes a tu hijo. Le está dejando al discípulo más amado, no a cualquier discípulo, hay otros que se llaman discípulos pero no son amados. ¿Por qué? Porque ellos no quieren a la madre. Le está diciendo, mujer, ahí tienes a tu hijo, el discípulo más amado. Siga. Después dijo al discípulo: Y esto se lo dice al discípulo más amado, a nosotros. Si queremos ser discípulos más amados, tenemos que escuchar lo que nos dice Dios a través de su palabra. Dale. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Es decir, nos está dando su madre como madre de nosotros, como madre adoptiva. ¿Por qué? Porque el condenado a muerte en la cruz tenía derecho a un testamento. Y Jesús, como era humilde y no tenía nada, lo único que tenía era su madre. Y por eso nos deja a su madre por madre. ¿Por qué? Porque Jesús quería que nosotros fuéramos hijos de esa madre. Y por eso nos dejó a esa madre como madre. Y no a cualquier discípulo, sino al discípulo más amado. Y ahora vamos a ver, que aquí estamos en qué capítulo, en el 19. Y ahora vamos a ver, siga. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Esto es muy importante. Y desde aquel momento el discípulo amado se llevó a la Virgen a su casa. Esta es la pregunta que tenemos que hacer nosotros. ¿Acaso nosotros ya nos llevamos a la Virgen María a nuestra casa? ¿O todavía renegamos de ella? Y decimos, no, esa no es nuestra madre, esa tuvo más hijos, esa es una mujer cualquiera. Si fuera una mujer cualquiera no la hubiera escogido Dios, porque Dios no iba a escoger a una mujer cualquiera, sino la mujer más santa, la mujer más grande en todas las virtudes, la llena de gracia, fue la que escogió. La que está y es inmensamente inferior a Dios, porque no es Dios, pero es inmensamente superior a las demás criaturas, es decir, a nosotros. Es inmensamente superior a nosotros. ¿Por qué? Porque ella era la llena de gracias, la que está por encima de nosotros y de todos los santos y de los ángeles, pero no por encima de Dios, porque es infinitamente inferior a Dios. Pero entonces, ahora vamos a ver que en el capítulo 19 de Juan nos dejó por madre a la Virgen. Y ahora vamos a ver en el versículo 20, ahí mismo, versículo 17, nos va a dejar por padre a Dios. Escuchen, ya nos dejó a la mamá y ahora nos va a dejar el papá. Jesús le dijo: Dale. Suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos... Mire, Jesús, escuchen con atención, le dijo a María Magdalena, suéltame que todavía no soy el Padre, pero vete por donde mis hermanos. Vamos a ver cuáles eran los hermanos de Jesús. Y diles, escuchen lo que le mandó a decir. Subo a mi Padre... Escuchen, ya nos dio la madre, pero ahora nos da el Padre. Subo a mi Padre... que es Padre de ustedes. Aquí nos está dando el Padre. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Jesús primero nos da a su madre en el 19 y luego aquí en el 20, 17 nos da a su Padre. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Siga. A mi Dios, que es Dios de ustedes. Que es Dios de ustedes. Y ahora vamos a ver, ¿se acuerda que le dijo, vaya por donde mis hermanos? Vamos a ver cuáles son los hermanos carnales de Jesús, si tenían hermanos carnales o no. Dale. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos. ¿A quiénes le dijo? A los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía hermanos carnales. Fue y le dijo a los discípulos, ¿qué fue lo que les dijo? He visto al Señor. Les dijo el mensaje que le había dicho Jesús. Entonces, aquí vemos en la Biblia que los hijos de María también son hijos del Padre. ¿Y dónde vamos a ver esto más claro? Gálatas 4:4. En Gálatas 4:4 nos va a mostrar que nosotros somos hijos de una madre y de un padre. Pero somos hijos adoptivos, porque el hijo único es Jesucristo y nosotros somos hijos adoptivos. Gálatas 4:4, escuchemos. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos... Cuando llegó la plenitud de los tiempos... Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Dios Padre mandó a su Hijo. Que nació de mujer. Que nació de mujer. Ahí está la mamá. Jesús tenía un papá, que Dios. Y una mamá que es humana, la Virgen María, que nació de mujer. Y fue sometido a la ley. Ajá. Con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley. Ajá. Para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. ¿Escucharon?
para que recibiéramos nuestros derechos como hijos. Y somos hijos tanto del papá como de la mamá. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo que se nos la lleváramos para la casa. Le dijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Entonces nosotros recibimos a María en nuestra casa porque es nuestra madre adoptiva. Entonces por eso nosotros respetamos a la Virgen María, no creemos que tiene más hijos carnales, pero sí tiene muchos hijos espirituales, que somos nosotros, los de la iglesia. Siga. Ustedes ahora son hijos. ¿Ven? Somos hijos, tanto del papá como de la mamá. Y aquí vamos a ver por parte del papá, dale. Y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. Entonces tenemos un padre. Y ahora vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, que también tenemos una madre. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón ¿Se acuerdan lo que leímos en Génesis 3:15? Aquí vemos otra vez al diablo, que está furioso todavía contra esa mujer, porque quiere meterle más hijos. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Mire, el dragón, como vio que no le pudo a la Virgen María, como vio que no pudo inventarle más hijos a la Virgen María, fue a la tierra a hacerle la guerra al resto de sus hijos. Y vamos a ver quiénes son los hijos de esa mujer. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. ¿Y quiénes son esos hijos? Nosotros, los católicos, que que tratamos de cumplir la palabra de Dios, que luchamos por cumplir la palabra de Dios, y así nos hacemos hijos de la Virgen María. Y ahora vamos a ver a Jesús defendiendo a su madre, San Lucas capítulo 11, versículo 27. En San Lucas capítulo 11, versículo 17, Jesús defiende a su madre. ¿Por qué? Porque una persona estaba hablando como raro, como no estaba diciendo a la Virgen no estaba hablando de la Virgen como debía ser, ni siquiera estaba hablando mal de la Virgen, sino que no estaba hablando como debía ser de la Virgen. Entonces aquí vemos a Jesús, San Lucas 11, 27. San Lucas 11, 27 nos muestra que nosotros tenemos que hablar de la Virgen tal y como es. No podemos poner a inventar calumnias, porque si no, pues vamos a hacer del ejército del diablo, que le inventa hijos y que le inventa cosas a la Virgen. Mientras Jesús estaba hablando, Mire, Jesús estaba predicando. Dale. una mujer levantó la voz de entre la multitud Y una le mujer dijo, de entre la multitud le dijo algo sobre la mamá. Escucha lo que dijo la mamá. feliz la que te dio a luz y te crió. Le dijo, dichosa, feliz, la que te dio a luz y la que te crió. Le estaba diciendo cosas bonitas a la Virgen, no le estaba diciendo nada malo, pero le estaba diciendo que ella era feliz solo porque lo había parido y porque lo había criado. Pero escuchen la defensa de Jesús hacia la Virgen. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Es decir, que la Virgen es feliz porque ella no solamente porque era la mamá de Dios, sino porque ella se ganó eso, por escuchar la palabra de Dios y por cumplirla. No fue por casualidad que Dios la escogió, sino porque la primera cristiana es la Virgen María. La primera que cumplió lo que decía su hijo, la primera que escuchó la palabra y la cumplió fue la Virgen María. Y por eso es la mamá de los que escuchan la palabra y los que la cumplen. Entonces, si nosotros luchamos por escuchar la palabra y por cumplirla, nos hacemos hijos de esa mujer que es ejemplo y que es la primera cristiana. Y Jesús es el primer mariano. ¿Por qué? Porque ¿quién va a amar más a la mamá que el hijo? Pues nadie. El hijo es el que ama más a la mamá. Y el primero que amó a la Virgen María era su hijo, porque la amaba muchísimo a su madre. Entonces, si nosotros como hijos, si yo por ejemplo amo tanto a mi mamá, ¿cuánto más no la amó Jesús a su madre? Muchísimo más. Entonces Jesús, el primer mariano, y por eso la defiende aquí. Y dice, dichosos pues los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces aquí vemos que la Virgen María es dichosa y que Jesús la defiende y que no quiere que se metan con ella, porque los que se meten con ella, los que le inventan hijos a la Virgen María, son los que se unen al ejército del dragón. Y nosotros, los que nos hacemos hijos espirituales de la Virgen María, somos los que escuchamos la palabra de Dios y cumplimos los mandamientos. Bueno, mi inquietud o mi duda es la siguiente, o lo que no entendí muy bien. Cuando el ángel llegó a saludar a la Virgen, ¿sí? Hay una parte que usted dijo que la Virgen quería permanecer virgen, ¿sí? Pero ya para ese momento la Virgen, digamos, estaba como comprometida con José, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sabe ahí de que, bueno, iba a permanecer virgen según lo dijo o lo analizó San Luis María
lo que usted, el santo que usted dijo. O sea, ahí me tendría a confundir. Sí, lo que pasa es que eso es según la historia. Según la historia de la Virgen cuenta eso. Pero según la Biblia, por eso le dice San Mateo. O sea, eso es según la historia. Bíblicamente no se lo puede mostrar. Bíblicamente no le puede mostrar que eso. Esa es la historia. Pero la historia está porque los santos investigaron la historia. Pero no es palabra de Dios. Palabra de Dios es lo que le dije. San Lucas, San Mateo. En San Mateo nos damos cuenta que siempre fue virgen. ¿Por qué? Porque la profecía era que la Virgen iba a concebir y iba a dar a luz. Pero cuando dice también, cuando estaba comprometida, dice que todavía no vivían juntos. Ellos todavía no vivían juntos. Exacto. Entonces, como ellos no vivían juntos, ella todavía conservaba la virginidad y pensaba conservarla, porque ella estaba desposada, pero todavía no vivían juntos, todavía no habían estado. Entonces ella tenía ese deseo, porque el santo dice, según la historia, hay muchas cosas más que no dije, porque pues eso fue un toque así solamente, porque no está en la Biblia, y por eso le di las bases bíblicas. Porque en la base bíblica sí nos damos cuenta que María es virgen, no hay duda, porque San Mateo lo escribió y explicó que es virgen. Pero en la historia, él dice que ella permaneció virgen porque desde los 3 años ella fue separada de sus padres por iniciativa, que ella quería hacer oración, y también cita el libro de los Macabeos, pero yo no la cité tampoco porque eso no lo tienen los evangélicos, eso no lo van a creer ellos. Nosotros podemos creerlo o no, no es algo obligatorio, sí, pero la historia de la Virgen muestra eso, que ella de los 3 años se separó y ella se la pasaba en el templo encerrada, y por eso las monjitas siguen ese ejemplo de ellas estar encerradas haciendo oración y leyendo la Biblia, porque ahí muestra la historia de que ella hacía eso, que ella se la pasaba encerrada y leía y hacía oración. Y también el santo dice que cuando ella escuchó el saludo, ella sabía qué significaba. ¿Por qué? Porque ella leía la Biblia y ya sabía que el tiempo venía el del Mesías. Y como ella sabía que venía el tiempo del Mesías, ella era tan humilde, eso tampoco lo dije porque no es algo que lo pueda comprobar bíblicamente, es la historia. O sea, algo que usted puede creer o no, ¿sí? Pero eso es lo que dice el santo en el libro. Entonces ahí muestra que ella ni siquiera se sentía digna, ella le pedía al Señor que la hiciera esclava de la madre del Señor. O sea, ella ni siquiera se sentía digna de ser la madre del Señor, nunca le pasó por la cabeza, sino que ella decía, Señor, ya casi, porque ella leía la Biblia y se da cuenta que ya se cumplía el tiempo de que iba a venir el Mesías, porque eso tenía una cierta cantidad de semanas. Entonces cuando ella escuchó de que ya se iba a cumplir la venida del Mesías, ella decía, Señor, por lo menos déjeme ser la esclava de esa mujer que va a ser madre de tu hijo. Ella, imagínense la humildad, ella quería ser esclava de la que él escogiera como mamá para su hijo, porque ella era muy humilde, demasiado, nadie le gana la humildad a la Virgen. Entonces ella, como deseaba eso, ella cuando escuchó el saludo del ángel, ella se conmovió. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la escogieron fue a ella. Y ella en la humildad ya no respondió nada, sabiendo lo que significaba no respondió nada. Y entonces por eso la única pregunta que ella hace es esa. ¿Por qué no preguntó otra cosa? Porque lo que a ella le preocupaba era su virginidad. ¿Y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? ¿Cómo va a ser esto si yo soy virgen? Y el ángel le dijo, tranquila, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces el ángel le está diciendo que ella va a permanecer siendo virgen. Entonces ella por eso dice, he aquí la esclava del Señor. O sea, sí, que se haga su voluntad, Señor, pero ni siquiera soy digna de decirle que sí, humilde. Que se haga según tu palabra. Entonces está diciendo que según la palabra, pues ella iba a permanecer virgen. Entonces eso es histórico, pero no es bíblico. Y esa pues es la historia, por eso se la cuento. Pero no es algo que uno tenga que creer. Pero bíblicamente están las citas que fue lo que expliqué, de San Mateo, de la profecía, de San Mateo 1.22 y todo eso. Pero esa es la historia, por eso fue que un poquitico que la toqué. ¿Otra duda? En Macabeo lo que dice es que dice que como que fueron atacados y fueron se rompieron las cárceles, le dicen, donde estaban las doncellas. Entonces habían unas doncellas y esas doncellas permanecían en el templo. Entonces se cree que María era una de esas doncellas que permaneció en el templo desde los 3 años. Pero eso es histórico, eso no es bíblico. Entonces yo se lo cuento a usted con la historia, pero según la Biblia no se lo puedo demostrar. ¿Ve? Ah, y otra cita muy bonita, vamos a leerla. Salmo, vamos a leerla por último. Salmo 45, 10 o 12. Escuchemos esta cita, para terminar. Hijas de reyes. Aquí vamos a ver, imagínense la grandeza de la Virgen María. Salmo 45, 10, escuchemos. Hijas de reyes son tus muy amadas. Hijas de reyes son tus muy amadas, siga. Una reina se sienta a tu derecha. Miren, qué bonito lo que dice aquí.
una reina se sienta a tu derecha. ¿Se acuerdan cuando Jesús le llegó a la mamá de dos discípulos y le dijeron, Señor, déjenos que uno se siente a mi derecha y otro a mi izquierda? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Eso no lo dispongo yo, eso ya está para los que tiene preparado. ¿Y quién es el que está preparado? Repítalo. Hijas de reyes, son tus muy amadas. Una reina se sienta a tu derecha. Una reina se sienta a tu derecha. ¿Quién es la reina que se sienta a la derecha? La Virgen María. Una reina se sienta a tu derecha. Siga. Oro de Ofir. Con oro de Orfín. ¿Qué significa? Que está con oro de Orfín, resplandeciente. Por eso Apocalipsis 11, 19 y 12, 1 en adelante dice una mujer vestida de sol. O sea que ella tenía tantas virtudes que ella se ganó ese puesto, porque es la más humilde, la más grande, la que Dios exaltó más grande. ¿Por qué? Por su humildad, porque el que se humilla será enaltecido. No porque ella sea Dios, lo repito, ella es infinitamente inferior a Dios, pero inmensamente superior a las demás criaturas, es decir, a nosotros, a los hijos, a todos, a los humanos, siga, y a los ángeles. En sus vestiduras luce. Dale. Ahora tú- Oro de Orfín en su vestidura luce, ¿ve? Que su vestido es oro, o sea, resplandeciente. Por eso el ángel dijo llena de gracia, porque tiene un vestido llena de gracia. Y no solamente por su belleza física, que dice también el santo, dice que era tan bella ella que San José ni siquiera un mal pensamiento le daba al ver a la Virgen, porque era una belleza inmensa. Entonces, todo pensamiento malo se le quitaba cuando miraba a la Virgen, porque era una belleza inmensa. Y aquí vamos a ver la belleza de María, dale. Ahora tú, hija, atiéndeme y escucha. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Mire, esto va más o menos con la historia, ¿ves? Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Por eso en la historia dice que ella se fue de pequeña y todo eso. Porque olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Siga. Y tu hermosura al rey conquistará. ¿Escuchó? Y tu hermosura al rey conquistará. O sea, la hermosura de María conquistó al rey. Y vamos a ver quién es ese rey, dale. Él es tu Señor. Él es tu Señor. Pues ¿quién es el Señor? Pues Dios. Él es tu Señor. O sea que esa mujer, pues obviamente está hablando de la Virgen María. ¿Quién más conquistó a Dios sino la Virgen María? La única, la bendita entre las mujeres. Y por eso Santa Isabel en San Lucas 1:43 dice, ¿cómo me mereció que venga a visitarme la madre de mi Señor? La bendita entre las mujeres, la madre del Señor. Repita esa parte, por favor. Y tu hermosura al rey conquistará. ¿Y usted cree que Dios solo la va a conquistar la belleza física? No, la belleza espiritual, sus virtudes, porque estaba llena de gracia. Ajá. Los grandes de Tiro ante él se postrarán. Ajá, siga. Ahí vienen los ricos del país a rendirte homenaje. Ajá, siga. Por eso es que los Reyes Magos fueron. Siga. La hija del rey, con oro engalanada, se introducía al interior. Ve, ella estaba engalanada con oro, tenía muchas virtudes y era muy hermosa. Vestida de brocados al rey es conducida. Ve, y es conducida al rey, siga. La siguen sus compañeras vírgenes. Escuchen, la siguen sus compañeras. Ella tiene compañeras y al igual que sus compañeras, ella es... Vírgenes. Sus compañeras son vírgenes. Entonces muestra que ella también es virgen, porque la siguen sus compañeras que son vírgenes y ella también es virgen. Que te son presentadas. Ve, entonces ahí, hasta ahí. Entonces ahí muestra, este es como un salmo donde habla de la Virgen María y habla de la hermosura de la Virgen María que se enamoró el Señor de ella. Y tanto se enamoró el Señor de ella que le dio un hijo. Le dio un hijo. ¿Por qué? Porque ella es la madre del Hijo de Dios, que es Jesús. Y a su vez, pues Jesús es Dios. Y como Jesús es Dios, pues es la madre de Dios. Como lo dice Santa Isabel en San Lucas 1:43. Donde dice, ¿cómo he merecido yo que venga a verme la madre de mi Señor? ¿Y quién es el Señor? Pues el 45 lo dice, porque el Señor ha hecho grandes cosas por mí. Entonces ahí muestra que el Señor es Dios y que ella es la madre del Señor. Pero muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.